Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de Matemáticas Computacionales y Teoría de la Computación. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase vamos a estudiar una serie de lenguajes formales. Vamos a iniciar con el estudio de una serie de lenguajes formales. El primer tipo de lenguaje formal que nosotros vamos a estudiar son los lenguajes regulares. Para esto nosotros ya hemos visto algunos elementos que nos van a permitir hablar de los lenguajes regulares. Todo este tema de lenguajes empezó con el estudio de qué es un lenguaje formal, qué es una gramática formal. Sí, era un conjunto de reglas que nos permitían generar un lenguaje. Luego vimos máquinas de estado finito. Como un tipo especial de máquinas de estado finito, vimos los DFA, las máquinas de estado finito determinísticas. Luego estudiamos los NFA, estudiamos la conversión de NFAs a DFAs, estudiamos la minimización de DFAs y estudiamos también su conexión con el tema de lenguajes. ¿Ok? Entonces, hasta ahora lo que hemos hecho es ver una serie de partes, de piezas que a partir de esta clase en adelante las vamos a ir enlazando. Un tipo de lenguaje formal y el primer tipo, de hecho, que vamos a estudiar son los denominados lenguajes regulares, que son justamente lenguajes que forman parte de un conjunto de lenguajes que los vamos a estudiar en este curso. Y estos lenguajes son clasificados según este diagrama o esta clasificación dada por Noam Chomsky, que es un filósofo y lingüista de Estados Unidos, nació en 1928 y esta persona todavía está viva. Bien, aquí ustedes pueden ver en esta tabla que tenemos 4 columnas. Tenemos el tipo de gramática, ¿sí? Tenemos la gramática que es aceptada dentro de este tipo de gramática o el tipo de gramática al que hacemos referencia fuera de esta codificación. El lenguaje que vamos a aceptar y el autómata que acepta cada tipo de lenguaje. ¿Ok? Vamos a empezar con el tipo 3, donde tenemos bajo nivel de abstracción, alto nivel de abstracción. El nivel de abstracción entonces está dado por la flecha, por la dirección de la flecha que tenemos aquí, donde tenemos alto nivel de abstracción, ¿sí? Bajo nivel de abstracción. Así dicho, bajo nivel, alto nivel, perdón. ¿Ok? Listo. En ese sentido, cuando hablamos de niveles de abstracción, nos estamos refiriendo a la complejidad, si se quiere, que vamos a tener del lenguaje. Vamos en esta clase a empezar estudiando el tipo 3, que son lenguajes regulares. Las gramáticas que nos permiten producir los lenguajes regulares van a ser las gramáticas regulares. Y los lenguajes regulares, que son producidos por las gramáticas regulares, que son del tipo 3, van a ser aceptados por autómatas de estado finito, sean estos DFAs o NFAs. Luego, cuando terminemos de estudiar todo lo que concierne a lenguajes regulares, pasaremos a estudiar los lenguajes tipo 2 o las gramáticas tipo 2 que abarcan o involucran las gramáticas libres de contexto. Estas gramáticas libres de contexto permiten generar lenguajes libres de contexto y estos lenguajes serán aceptados por autómatas de pila o pushdown autómata, como se denomina en inglés. Luego tenemos el tipo 1, que son gramáticas sensibles al contexto, obviamente que producen lenguajes sensibles al contexto, ¿sí? Que son aceptadas por autómatas lineales acotados. Este tipo de gramática, lenguaje y autómatas no lo vamos a estudiar, ¿sí? Y directamente del tipo 2 nos saltaremos nosotros al tipo 0, ¿sí? Que son los lenguajes enumerables recursivos, que son gramáticas sin restricciones y son aceptadas por máquinas de Turing. Es decir, nosotros vamos a estudiar autómatas de estado finito, y ya los estudiamos, de hecho, FDAs o DFAs, perdón, y NFAs, Deterministic Finite State Autómatas,
y Non-Deterministic Finite State Autómatas, ¿ok? Entonces ya nosotros habíamos estudiado los dos tipos de autómatas que tenemos acá, los DFAs y los NFAs. Luego estudiaremos los autómatas de pila, que serán parte de los lenguajes libres de contexto, y finalmente terminaremos estudiando las máquinas de Turing que nos permitirán procesar lenguajes enumerables recursivos. Ok, como nosotros estamos en el nivel más bajo, en el tipo REST, y hemos visto que los lenguajes o las gramáticas del tipo REST que nos permiten generar lenguajes regulares son aceptadas por DFAs y NFAs, ¿ok? Y ya estudiamos estos temas, pues lo único que vamos a hacer, como les decía en este caso, es juntar las piezas que ya habíamos visto por separado y de esa manera, pues el panorama va a quedar mucho más claro. Muy bien, entonces el elemento central o el elemento fundamental del que nosotros vamos a estar hablando en esta clase son los lenguajes regulares, ¿ok? Que en la clasificación de gramáticas de Chomsky que acabamos de ver son generadas por las gramáticas del tipo REST y estos lenguajes regulares pueden ser representados mediante autómatas de estado finito determinísticos o no determinísticos. También podemos hablar de las gramáticas regulares, y ustedes saben que las gramáticas, en definitiva, la parte más importante de una gramática, aparte de los símbolos terminales, de los símbolos no terminales, son las producciones. ¿Ok? Entonces, justamente aquí por eso representamos mediante producciones lo que sería una gramática. Nos falta un elemento más que no hemos estudiado, que son las expresiones regulares, que también nos permiten representar los lenguajes regulares. Entonces, para nosotros hablar de todas las formas de representar un lenguaje regular, nos queda pendiente por estudiar las expresiones regulares, puesto que ya hemos estudiado los NFAs y los DFAs y también hemos estudiado el concepto de gramáticas. Muy bien, entonces vamos a hablar de lo que son los lenguajes regulares. Demos formalmente una definición de lo que es un lenguaje regular, ¿ok? Y en función de eso, pues veamos las diferentes formas de representar un lenguaje regular. ¿Ok? Para que un lenguaje sea regular, pues evidentemente primero tiene que ser un lenguaje. Y que sea un lenguaje, ¿qué significa? Que debe tener un alfabeto, ¿sí? Y el lenguaje no es otra cosa más que un conjunto de cadenas o subcadenas que se forman a partir de los elementos de ese alfabeto. Entonces, en ese sentido, pues en esta parte de aquí tenemos la misma definición de lo que es un lenguaje. Tenemos un conjunto o un alfabeto de símbolos con los cuales vamos a construir los strings. Y este lenguaje, que va a ser un conjunto de strings, se llamará regular siempre que sea aceptado por un NFA o un DFA. Bueno, de hecho, podríamos simplemente poner que sea aceptado por un NFA. Ustedes ya saben que todo NFA tiene un DFA equivalente. Eso es una de las cosas que habíamos estudiado anteriormente. Entonces, en ese sentido, pues, un lenguaje será regular siempre y cuando sea aceptado por un autómata finito, determinístico o no determinístico, pero en este caso hay una equivalencia, ustedes saben, o hay una conversión de NFAs a DFAs que nosotros habíamos estudiado. ¿Ok? Entonces, esta definición que tenemos aquí implica que aquellos lenguajes que no son regulares tienen las siguientes características, que no son reconocidos por DFAs o NFAs, y la parte más importante es esta, ¿sí? Entonces, los lenguajes que no son regulares son lenguajes donde los autómatas que los aceptan necesitan tener memoria, ¿ok? La característica, cuando estudiamos el tema de DFAs y NFAs, que son máquinas de estado finito, es que no son elementos que no tienen memoria. Por lo tanto, los lenguajes regulares deben ser o deben contener cadenas en donde la cadena no tenga alguna estructura especial que requiera memoria, ¿ok?
En el estricto rigor, tanto los DFAs como los NFAs tienen una memoria limitada. Limitada en el sentido de que solamente permiten guardar el estado actual y el valor en el estado actual. ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando veamos los lenguajes libres de contexto a través de las gramáticas libres de contexto, nos daremos cuenta de a qué nos referimos con memoria. En este caso, la memoria en los lenguajes libres de contexto estará dado por la pila que tienen esos autómatas. Eso lo veremos más adelante. ¿Sí? Y los DFAs y NFAs no pueden almacenar cadenas y tampoco pueden contar los elementos que forman parte de una cadena. ¿Okay? Esto es una característica u otra forma de decir, ok, no tienen memoria. Bien, veamos ejemplos de lenguajes y veamos si estos lenguajes que están en estos ejemplos son o no son lenguajes regulares. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos un lenguaje formado por X y X, donde X es igual a la cadena A, B, B. La pregunta es, ¿este lenguaje es un lenguaje regular? ¿Sí o no? Y para eso obviamente tenemos que ver la definición. Otro lenguaje que tenemos acá es un conjunto de o una secuencia de n's seguida de una secuencia de b's, y dado que el exponente aquí es el mismo en los dos casos, esto nos indica que el número de n's, el número de a's, perdón, debe ser exactamente igual al número de b's. ¿Ok? Entonces, pregunta, ¿el primer lenguaje es un lenguaje regular, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? En definitiva, si uno no sabe si este es un lenguaje regular o no, lo que tiene que hacer es diseñar un DFA o un NFA, si es que resulta más simple, que acepte este lenguaje. En pocas palabras, lo que nosotros tendríamos que hacer es diseñar o intentar diseñar un DFA que acepte esta cadena. ¿Lo podemos hacer, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí, sí lo podemos hacer, ¿no? De hecho, tendríamos sigma 0 con una A. No vamos a preocuparnos por la minimización. Con una A pasamos al siguiente estado, con una B pasamos al siguiente estado. Con una B pasamos al siguiente estado. Perdón, con una A sería A, B, A. Tenemos A, B, A, tenemos B, siguiente estado. Tenemos B, siguiente estado. ¿Ok? Tenemos A, B, B. ¿Ok? Y puedo seguir haciendo esto. Creo que ya se entiende, ¿no? Entonces, hasta que finalmente tengo B y con eso voy a llegar a un estado final al que le voy a llamar sigma F. ¿Okay? Entonces, sí puedo construir un NFA en este caso que acepte este string y nada más que este string. ¿Ok? Entonces, este es un lenguaje constituido por un solo string, ¿ok? Y como puedo construir un NFA, entonces este lenguaje de aquí sí es un lenguaje regular, ¿ok? Bien, vamos ahora con este segundo ejemplo. ¿Puedo yo construir un NFA o un DFA que me acepte un lenguaje donde todas las cadenas o cada una de las cadenas tiene primero una secuencia de A's, luego una secuencia de B's, donde la característica está en que el número de A's debe ser igual al número de B's? Entonces, poniendo algunas instancias
de este lenguaje tendríamos lo siguiente. ¿Ok? Cuando vale 0 tenemos la cadena vacía. Cuando vale 1 tenemos AB. Cuando vale 2 tenemos AA, BB. Cuando n vale 3 tenemos 3 A's, 3 B's. Cuando vale 4 tenemos 4 A's y 4 B's. Y así sucesivamente. La pregunta es, ¿podemos nosotros construir un NFA que acepte cada una de estas cadenas, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? No, no podríamos. ¿Por qué? Disculpe. ¿Por qué le decía? ¿Por qué no podemos? Pues recuerdo que había un ejercicio como este en la prueba y pues nos decía que no, los DFAs no tienen memoria para indicar que ambos tengan el mismo número de A's y el mismo número de B's. Exactamente, ¿ok? Aquí necesitamos, para saber cuántas B's poner, necesitamos saber cuántas A's hemos puesto. Ese es el punto. Necesitamos almacenar algo más que el símbolo que vamos a procesar y el siguiente estado al que vamos a llegar. Es lo que podemos guardar con los NFAs y con los DFAs. Entonces, lamentablemente, los NFAs y los DFAs no tienen ese tipo de memoria y por lo tanto, pues no vamos, por más que nos esforcemos, no vamos a poder construir un DFA o un NFA que acepte este lenguaje y dado que ese va a ser el caso, pues este es un lenguaje que no es regular, ¿ok? Entonces, bueno, aquí déjenme ver. Aquí le puse que este es un ejemplo de un lenguaje que no es regular. Aquí hay un problema, ¿ok? Aquí hay un problema, porque sí, aquí sí puedo construir un DFA. Este no es un ejemplo correcto. El primero no es un ejemplo correcto, ¿ok? El primero sí es un lenguaje regular, tiene una sola palabra, ¿ok? Y puedo construir un NFA que acepte únicamente ese lenguaje. ¿Okay? Entonces, déjenme pensar en otro lenguaje que no sea regular y más bien le voy a pasar a este abajo. Denme un momento, por favor. Muy bien, entonces, una vez que he hecho la corrección del error que teníamos, aquí vamos a ver, he cambiado la forma del lenguaje 1 para que sea un lenguaje que no es regular, ¿sí? Y el lenguaje 1 no es un lenguaje, en este caso, regular, puesto que lo que nos está diciendo es que está formado por la concatenación de dos partes iguales, ¿no? La diferencia, y aquí sí quisiera explicar en esta parte, la diferencia entre el lenguaje 1 que está puesto aquí y el lenguaje 3 es que el lenguaje 3 tiene una sola palabra o una sola oración y yo puedo construir un NFA y luego encontrar su DFA equivalente que acepte únicamente esta cadena, que es lo que hicimos justamente en esta parte de aquí. En el ejemplo número 1, nosotros tenemos que construir un NFA o un DFA que acepte lo siguiente, ¿no? Entonces, la cadena vacía es parte de este lenguaje. Luego podemos escoger A, por ejemplo, ¿ok? Y acá también debe haber A. O podemos escoger B, y acá debe haber también B, ¿ok? O podemos escoger AB, y acá también debe haber AB. O podemos escoger BA, y acá también debe haber BA. ¿Ok? O podemos escoger A, B, y luego también debe haber A, B, y así sucesivamente. ¿Ok? Este no es un lenguaje regular porque, claro, en este caso, yo no puedo construir un NFA que sepa cuál es la mitad de la cadena y por otro lado, para la siguiente mitad, para poner la siguiente mitad de la cadena, reproduzca exactamente lo que hubo en la mitad anterior. De hecho, ustedes pueden ver que los NFAs no tienen capacidad de ir contando cuántos elementos están en la cadena. Como no tienen la capacidad de contar cuántos elementos hay en la cadena, no pueden encontrar el punto medio. Y evidentemente, si no pueden encontrar el punto medio, no pueden formar este caso o no pueden aceptar el lenguaje que nosotros vemos aquí. La diferencia, insisto, del lenguaje 1 con respecto al lenguaje 3 es que en el lenguaje 3 yo no necesito contar cuál es la mitad
¿ok? No interesa saber cuál es la mitad, puesto que yo simplemente hice un DFA o un NFA en este caso que acepta cada uno de estos elementos que forman parte de esta única cadena que forma parte del lenguaje. Esa es la diferencia entre el ejemplo número 1 y el ejemplo número 3. ¿Está claro la diferencia? Ok, listo. Entonces, esa es la razón por la cual este lenguaje sí es un lenguaje regular, mientras que el lenguaje número 1 no es un lenguaje regular. Muy bien, en el caso del lenguaje número 4, este sí es un lenguaje regular y tiene bastante parecido con el lenguaje 2, pero hay una diferencia importante y es el tema de los superíndices. Fíjense que en este lenguaje 3, la plantilla que representa las cadenas, oraciones o palabras que forman parte de este lenguaje tiene dos superíndices diferentes, tiene una M y una N, donde M es un entero no negativo, N también es un entero no negativo y en este caso pueden ser o cada uno de estas variables puede tomar cualquier valor. Entonces, en este caso, ejemplos de palabras que forman este lenguaje son la cadena vacía. Puede haber una A solamente, puede haber una B solamente, o puede haber una A y una B, ¿ok? O puede haber dos A's y una B, y así sucesivamente. ¿Cuál es la característica de este lenguaje número 4? La característica de este lenguaje número 4 es que no necesariamente el número de A's debe ser igual al número de B's. Y ese hecho de que no necesariamente el número de A's sea igual al número de B's es la diferencia fundamental con el lenguaje número 2. En el lenguaje número 2, necesariamente la cantidad de A's debía ser igual a la cantidad de B's y eso exigía que vayamos contando cuántas A's hemos puesto para luego poner la cantidad de B's que iguale al número de A's, mientras que acá podemos poner cualquier cantidad de A's y luego cualquier cantidad de B's. En algunos casos coincidirán el número de A's como el número de B's, como en este caso, pero no necesariamente se busca que el número de A's sea igual al número de B's. De hecho, esto sería simplemente un caso de coincidencia donde el número de A's sea igual al número de B's, lo cual sí se busca acá, que siempre el número de A's sea igual al número de B's. Por lo tanto, en este caso, sí podemos diseñar un NFA. De hecho, el NFA que acepta el lenguaje 3 es este. Pongamos, de hecho, DFA. NFA, perdón, este es un NFA que acepta el lenguaje 3. ¿Ok? No hemos hecho para este, pero más adelante tenemos un caso donde lo tenemos que diseñar y evidentemente si podemos encontrar un NFA o un DFA que acepte ese lenguaje, pues ese lenguaje pasa a ser regular. Bien, entonces con esto hemos visto o hemos analizado algunos casos o algunos ejemplos de lo que son lenguajes no regulares, que son estos de aquí, y lenguajes que son regulares, que son donde la característica es que los lenguajes regulares son aquellos lenguajes aceptados por una máquina de estado finito, sea esto un DFA o un NFA. Lo más simple siempre de diseñar va a ser un NFA. Listo. En este caso tenemos un ejemplo, un nuevo ejemplo que nos pide que mostremos que el siguiente lenguaje es un lenguaje regular. ¿Qué significa esto? Que tenemos que encontrar el DFA o el NFA que acepta este lenguaje. Entonces, en definitiva, ustedes hagan por favor el trabajo de diseñar un DFA que acepte este lenguaje. Y si encuentran ese DFA, pues este lenguaje es regular. Antes de que ustedes continúen con esto, simplemente acuérdense de, si no queda clara la plantilla, poner algunos ejemplos que formen parte de este lenguaje, ¿ok? En este lenguaje lo que nos está diciendo es que cada string debe empezar y terminar con una A y en el medio puede haber lo que sea. Entonces, A, supongamos que elegimos la cadena vacía,
sería A concatenado con vacío da A y al final una A. Entonces, este es un ejemplo de una cadena que forma parte de este lenguaje. Otro ejemplo sería, ¿qué pasa si seleccionamos As? Una A, tendríamos tres As, las dos, la del inicio y de fin, y en el medio la A que reemplaza al W. ¿Qué pasa si seleccionamos una B? Pues tendríamos A, B, A. ¿Qué pasa si seleccionamos dos As? Tendríamos A, A, A. ¿Qué pasa si seleccionamos una A y una B? Tendríamos A, B, A. ¿Qué pasa si seleccionamos BA? Tendríamos A, B, A. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la característica de este lenguaje es que todos los strings tienen que empezar con una A, tienen que terminar con una A y en el medio puede haber cualquier cosa, ¿no? Eso es en definitiva el lenguaje que debe ser aceptado por un DFA. Aquí nos piden que diseñemos un DFA, pueden empezar con un NFA y de ahí encontrar el DFA equivalente o directamente dibujar el DFA si se les facilita el tema. Ok, entonces vamos a ver cómo nos va. Vamos a intentar dibujar directamente un DFA. Si es que se nos complicara, hacemos un NFA y de ahí la conversión. Ok, tenemos el estado inicial, ¿ok? Lo que tenemos que garantizar que se reciba es una A al inicio, ¿ok? Entonces con esto va a pasar a un estado sigma 1. Ok, si aquí recibiera una nueva A, debería pasar a un estado sigma 2, ¿ok? Pero este estado sigma 2, si se recibe una A, debería ser un estado de aceptación. Estoy intentando dibujar un DFA, ¿ok? Así que tengo que después poner las entradas para ver. Ok, entonces con esto estoy garantizando que recibo una A, que recibo una A y termino, ¿ok? Esto aceptaría esta cadena. Ahora, ¿qué pasa si recibo una A y luego recibo una B? Si recibo una B o más Bs en el medio, tengo que quedarme en este estado esperando a recibir una A para avanzar al estado final. Entonces, con B se genera este lazo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando en sigma 0 recibo una B? Entonces, cuando en sigma 0 recibo una B, no hay manera que esa cadena sea aceptada o que forme parte del lenguaje. Y como no hay manera, esto debe conducirme a un estado trampa, ¿ok? Que voy a llamar sigma 3, donde en sigma 3 voy a quedarme, no importa si recibo A o B después, ¿ok? Entonces, cuando yo como primer elemento del string recibo una B, automáticamente esa cadena se tiene que rechazar y con eso ya tendría para sigma 0 los dos valores, para A y para B. Para sigma 1 ya tengo las flechas para A y para B. Me falta para sigma 2. En sigma 2, para yo haber llegado a sigma 2 significa que recibí una A. Pero claro, al final yo puedo tener más A's, más que una A, más que una sola A. Puedo tener varias A's al final de la cadena o como sufijos de la cadena. Entonces, la forma de decir puedo tener más A's al final sería poner un lazo que me permita seguir aceptando la cadena, puesto que hay A's al final del string. Ahora, ¿qué pasa cuando en sigma 2 recibo una B? ¿Ok? Cuando en sigma 2 recibo una B, significa que he recibido al menos A, ¿ok? Y ahora estaría recibiendo B. Entonces, las cadenas que me permiten llegar a sigma 2, todas empiezan con A. Por lo tanto, no puedo decir me creo un estado rampa, ¿ok? Sino más bien tengo que ver a qué estado conecto. Entonces, si recibo una B, podría pasar a sigma 0 o a sigma 1. Pero el pasarle a sigma 0 haría que tenga que recibir necesariamente dos A's, ¿no? Y no necesariamente debo recibir dos A's, basta que reciba una A, entonces se va a realimentar, en este caso, a sigma 1, ¿no? Y en este caso sí, este sería el DFA, que acepta el lenguaje que está descrito en la lámina, y de esta manera, pues, esta es la solución para este problema. Como este es el DFA que acepta este lenguaje es regular. ¿Okay? Entonces, L es un lenguaje regular
que es aceptado por D, donde D o el DFA es este diagrama que hemos dibujado. No sé si eso mismo ustedes obtuvieron. ¿Sí? Listo. Entonces, con esto demostramos que este lenguaje que tenemos aquí es un lenguaje regular, ¿ok? Si es que no quedaba claro el tema, pues aquí está la solución, el DFA, ¿ok? Podríamos haber hecho el NFA y luego encontrar el DFA, pero bueno, preferimos en este caso que el problema no es tan grande diseñar directamente el DFA. Listo, entonces con esto queda claro que para saber si un lenguaje es regular, tenemos que encontrar el DFA correspondiente o el NFA correspondiente. Si encontramos, entonces es un lenguaje regular. Ahora, ustedes se preguntarán, y bueno, ¿cómo demuestro que un lenguaje no es regular? Eso lo veremos más adelante, ¿sí? A través de un teorema que nos va justamente a permitir o dar el procedimiento para demostrar que un lenguaje no es regular, ¿ok? Por ahora sabemos que todos los lenguajes regulares son aceptados por máquinas de estado finito. Muy bien, dicho esto, nos faltaba ver para completar las formas en las que yo puedo expresar un lenguaje regular, volviendo a ese diagrama. Ya hemos visto NFAs, DFAs y hemos visto las gramáticas. Nos falta estudiar lo que son las expresiones regulares, que son el tercer elemento con los cuales podemos representar un lenguaje regular. Entonces, justamente eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a estudiar lo que son las expresiones regulares. Y las expresiones regulares probablemente ustedes las van a encontrar como regex de regular expression. ¿Ok? Entonces, esta es una contracción de regular expression en inglés. Y bueno, así es como se las denomina, ¿no? Regular expression. ¿Ok? Entonces, regex es una forma o un nombre que se les da a las expresiones regulares. Si en algún momento ven regex, significa que están hablando de expresiones regulares, que es otra forma, repito, de expresar lenguajes regulares. Ok, entonces, las expresiones regulares fueron propuestas en 1951 por este matemático estadounidense que vivió entre 1909 y 1994, llamado Stephen Cole Klein. ¿Ok? Él es el que propuso las expresiones regulares, que son una forma, insisto, de representar los lenguajes regulares. Ok, entonces, ¿qué son las expresiones regulares? Las expresiones regulares son un caso donde decirles o dar las definiciones o todo lo que gira en torno a lo que se necesita para entender una expresión regular resulta complejo. Más fácil resulta estudiar casos de expresiones regulares y de eso inferir qué es una expresión regular. Así que estas líneas que están aquí simplemente las voy a leer rápidamente y esto quedará claro o lo volveremos a ver cuando ya habremos visto o cuando ya revisemos algunos casos de expresiones regulares, ¿ok? Las expresiones regulares, como ya los dije, nos permiten representar conjuntos o lenguajes regulares, pero la característica de esta forma de representación de los lenguajes regulares es que son conjuntos que se representan de manera algebraica, ¿ok? Entonces, para hablar de una expresión regular, vamos a definir primero un alfabeto, ¿ok? Que es el conjunto de símbolos que van a formar parte de los strings que conforman el lenguaje. Y las expresiones regulares tienen las siguientes reglas o los siguientes puntos que debemos tomar en cuenta. Ok, vamos a hablar del conjunto vacío. Estos son formas o símbolos que se usan en expresiones regulares. El conjunto vacío se denota con este símbolo de conjunto vacío. Esto ya nosotros sabemos. El conjunto épsilon significa el conjunto formado por la cadena vacía. Conjunto vacío significa conjunto formado por ningún elemento.
El conjunto epsilon significa el conjunto formado por la única cadena que es vacía. Aquí quiero que quede clara la diferencia entre lo que es el conjunto vacío y el conjunto epsilon. ¿Ok? El conjunto vacío es no tengo nada dentro del conjunto. El conjunto epsilon es el conjunto que contiene la cadena vacía. ¿Ok? Que no son la misma cosa. El conjunto A, ¿ok? Es igual a, o A va a ser el conjunto que contiene el símbolo A, ¿ok? Estas expresiones que ustedes ven aquí se denominan expresiones regulares primitivas. Vamos a ver que en las expresiones algebraicas que permiten representar las cadenas o strings de un lenguaje regular van a aparecer estos símbolos. Vacío, epsilon o A. Entonces, vacío significa no hay nada. Epsilon significa el conjunto con la cadena vacía y A significa el conjunto con el símbolo A. De tal manera que si alguien pone o alguien escribe el conjunto B, esto debe entenderse como el conjunto con el símbolo B. Si alguien pone C, pues es el conjunto con el símbolo C. Es decir, cuando yo observe algo como esto en una expresión regular, estoy haciendo referencia a un conjunto que contiene el símbolo que le da o que tiene el nombre del conjunto. ¿Ya? A estas expresiones se denominan expresiones regulares primitivas. Se denominan expresiones regulares primitivas porque son las expresiones regulares más básicas que yo puedo tener. Ahora, ¿cómo se denota la unión de expresiones regulares? La unión de expresiones regulares se denota como una suma que se escribe entre paréntesis. ¿Ok? Entonces, aquí tengo expresión regular 1 unida a expresión regular 2. Y esta expresión regular que se forma de la unión de dos expresiones regulares también es una expresión regular. Entonces, aquí la notación, cuando es en conjuntos, la notación de conjuntos, ustedes saben que es la U, ¿ok? Cuando tengo en expresiones regulares, en cambio, tengo la suma, ¿ok? Listo. Por otro lado, tengo la concatenación. La concatenación de expresiones regulares es expresión regular 1 punto expresión regular 2. O también simplemente puedo poner expresión regular 1, expresión regular 2, que es la concatenación de dos expresiones regulares, R1 y R2. Tengo también la expresión regular cerradura estrella, R estrella, ¿sí? Que es una expresión regular. Tengo la cerradura positiva, que es también una expresión regular, y vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Y finalmente, me dice una cadena sobre el conjunto o sobre el alfabeto sigma, que se deriva de la aplicación recursiva de la aplicación de una o varias instancias de los pasos 1 a 5 o 1 a 4 también da origen a expresiones regulares. Es decir, yo puedo hacer unión de uniones o concatenación de uniones, ¿sí? O unión de concatenaciones, o puedo hacer una unión de una expresión regular con cualquier expresión regular primitiva de aquí. Puedo hacer una concatenación de una expresión regular con una expresión regular primitiva, o puedo poner una cadena primitiva y luego concatenar con una expresión regular. Lo mismo tener una cadena primitiva y a eso unirlo con una expresión regular. Todo eso genera nuevas expresiones regulares. Eso es lo que me dice esta parte de aquí. Insisto, simplemente quiero que sepan, primero que quede claro, que las expresiones regulares primitivas son el conjunto vacío, el conjunto epsilon y el conjunto A, B, C o lo que como ustedes quieran llamarlo. La segunda cosa que tenemos que recordar es que en expresiones regulares la unión se denota como una suma y eso se pone entre paréntesis. La concatenación se denota como expresión regular 1 junto a expresión regular 2. La concatenación, en este caso expresiones regulares, no es distinta de la concatenación de cadenas que ya habíamos estudiado. Tenemos la cerradura R estrella que se denota como R asterisco, la cerradura positiva como R más, y yo puedo, usando estas operaciones o estos pasos que se indican aquí, formar expresiones regulares más complejas, y esas expresiones más complejas, ya me adelanté en decir, son también expresiones regulares. Bien, entonces aquí tenemos
5 conjuntos o 5 lenguajes, ¿sí? Y lo que nos piden es que expresemos estas expresiones regulares como, estos lenguajes, perdón, como expresiones regulares, ¿ok? Entonces vamos a hacer eso. Ok, entonces en este caso lo que tenemos que hacer es expresar estos conjuntos como operaciones de conjuntos y de esa manera, pues, con eso encontrar las operaciones o las expresiones regulares primitivas. ¿A qué me refiero con eso? A lo siguiente. El conjunto 0, 1, 2 se forma por unión del conjunto de 0 con el 1 y con el 2, ¿no? ¿Ok? La unión del conjunto que contiene el elemento 0 con la unión del conjunto que contiene al elemento 1 con la unión que contiene al elemento 2 da el conjunto 0, 1, 2. ¿Ok? Esto en notación de conjuntos, ¿no? Ahora, en notación de expresiones regulares, esto decíamos es el 0. La unión se transforma como una suma. El 1 se transforma en 1, el conjunto que contiene el elemento 1 se transforma en 1, la unión se transforma en una suma, y acá el conjunto que contiene el elemento 2 lo denotamos como el elemento 2. Entonces, esta sería la expresión regular que denota el lenguaje formado por los elementos 0, 1 y 2, como se puede ver en la pantalla. ¿Ok? Entonces, este truco que hemos hecho aquí de convertir esto en notación de conjuntos y luego encontrar su correspondiente representación en expresiones regulares va a ayudar mucho, sobre todo al inicio, hasta que nos familiaricemos con la forma en cómo se representan o cómo se construyen las expresiones regulares. Entonces, esto es notación en expresión regular. Ok, listo. Ok, entonces con eso tenemos el primer ejemplo ya hecho. Es la expresión regular 0 o la expresión regular 1 o la expresión regular 2. ¿Ok? Ahora vamos a representar la expresión regular número 2. ¿Ok? Vamos a hacer exactamente lo mismo que tenemos aquí. ¿Ok? Tenemos el conjunto que contiene lambda unido al conjunto que contiene AB, y el conjunto que contiene AB se formaría de la siguiente manera, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí todo esto lo he hecho para reducir a conjuntos de la menor cantidad de elementos, ¿no? Tenemos lambda aquí, tenemos el conjunto A aquí, tenemos el conjunto B aquí, ¿ok? Ok, reduciendo esto a expresión regular, a esto lo llamábamos epsilon, a la unión le llamamos o lo representamos en expresión regular con más, al conjunto A con A y al conjunto B con B. Entonces, esto nos genera esta expresión regular que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Entonces, esto es conjunto. A esto le vamos a llamar regex para no escribir tanto, y esto es el regex de este conjunto. ¿Queda claro? ¿Sí? Finalmente, bueno, vamos a hacer este ejemplo más. ¿Ok? Entonces, ya expresando esto en forma simplificada o en forma, digamos, explícita, no haciéndolo paso a paso, sería A unido con B, concatenado con B, perdón, concatenado con B, unido con A, unido con B y unido con B y con A. Esto sería la representación en forma de conjunto. ¿Ok?
Y la expresión regular pues sería A, B, B unido con A, unido con B, unido con B, B y A. ¿Ok? Listo. Esa sería la expresión regular o el regex. Ok, ustedes intenten hacer el 4 y el 5, ¿ok? El 4 y el 5 tienen la característica de ser lenguajes que tienen infinitas cadenas, ¿no? Entonces, aquí es 0 ceros, aquí es un 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros, 6 ceros, 7 ceros y así hasta tener una cantidad infinita de ceros. Esto sería el lenguaje del ejemplo número 4. El lenguaje del ejemplo número 5 es un 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros, 6 ceros, 6 ceros, disculpe. Un 1, 2 unos, 3 unos, 4 unos, 5 unos, 6 unos y así sucesivamente hasta tener una cantidad infinita de unos, ¿ok? Entonces, por favor, intenten ustedes encontrar la expresión regular que representa el ejemplo número 4 y el ejemplo número. Déjenme darles una ayuda en el 4 y ustedes hacen el 5, ¿ok? En este caso, tenemos lambda unido con 0, unido con 0, concatenado con 0. Esto unido a 0, concatenado con 0 otra vez, y concatenado con 0 otra vez, unido con, y así sucesivamente, ¿no? Ok. En este caso, llevando esto a expresión regular, esto sería epsilon unido con 0, unido con 0, 0, unido con 0, 0 y así sucesivamente. Bueno, podría dejar esto escrito de esta manera. El tema es que aquí yo tengo todas las cadenas posibles que puedo formar juntando el 0 consigo mismo. ¿Ok? Entonces, en ese caso, cuando tengo todas las cadenas que puedo formar juntando el 0 consigo mismo, incluida la cadena vacía, bueno, pues esto es la cerradura estrella, ¿no? Donde esto significa todas las cadenas de 0 que se pueden generar juntando el 0 consigo mismo, ¿sí? Incluido la cadena vacía. Esto es el regex, ¿no? ¿Ok? Si nosotros lleváramos esto a notación de conjunto, bueno, pues esto sería el conjunto que contiene el elemento 0. El conjunto que contiene el elemento 0 asterisco, ¿no? Y esto ustedes sí recuerdan, ¿no? Es justamente el conjunto de todas las cadenas que se forman al juntar 0 consigo mismo, incluyendo la cadena vacía, ¿ok? Esto es entonces en notación de conjuntos, ¿no? Listo, entonces, con esto, ustedes tienen ya una idea de cómo hacer el ejemplo número 5. Pueden hacer entonces, por favor, el ejemplo número 5. Muy bien, entiendo que debieron haber ya terminado. En este caso, ya un poco haciéndolo más rápido al tema, ya no expresando en forma de conjunto, porque ya sabemos qué es esto. Esto sería 1 unido con la expresión regular 1, 1, con la expresión regular 1, 1, 1, con la expresión regular 1, 1, 1 y 1, y así sucesivamente, ¿no? Como ustedes pueden ver, en este caso estoy uniendo todas las cadenas que se pueden formar juntando uno consigo mismo, y en este caso no se tiene la cadena vacía. Bueno, pues a esto es a lo que nosotros denominamos uno más. ¿Ok? Esta es la expresión regular
que nosotros estamos buscando en este caso. Y en materia de conjunto, pues esto sería esta cerradura, ¿no? En notación de conjunto. ¿Ok? Entonces, queda claro cómo podemos obtener la representación de un lenguaje mediante expresiones regulares. ¿Ok? Simplemente es otra forma de representar, como hemos dicho, el lenguaje, pero ya vamos a darnos cuenta de que esto no es complicarnos más la vida, porque claro, si no encontráramos aplicación de esto, lo que probablemente ustedes dirían, bueno, ¿y para qué una forma más de representar los lenguajes? ¿Ok? Si no tienen ninguna aplicación práctica. Ya vamos a ver que en realidad las expresiones regulares tienen algunas aplicaciones prácticas. Una de ellas la vamos a implementar en programa, ¿ok? Justamente la aplicación práctica que le vamos a encontrar es la de definir variables o encontrar ciertas estructuras de palabras o ciertas plantillas en un texto dado. ¿Queda claro la representación entonces de lenguajes mediante expresiones regulares? Ok, listo. Entonces, espero que con esto quede claro cada una de las cosas que había dicho acá, el tema de la unión, el tema de la concatenación, la cerradura estrella, la cerradura positiva y estas expresiones regulares primitivas, de las cuales la única que no hemos usado es la expresión regular conjunto vacío, pero esa expresión regular va a aparecer, bueno, aquí está la solución de los problemas que acabamos de hacerlo de manera más detallada. Vamos a ver estas identidades y aquí es justamente donde aparece la expresión regular conjunto vacío. ¿Ok? Entonces, como su nombre lo indica, estas expresiones nos dicen que lo que está en el lado izquierdo es igual al lado derecho y esto nos va a permitir reducir el tamaño de una expresión regular, simplificar una expresión regular si se quiere. Esto es más o menos como las identidades trigonométricas, ¿no? Entonces nosotros usábamos eso para simplificar una expresión grande, una expresión trigonométrica grande, una expresión más sencilla. De la misma manera, en este caso de las expresiones regulares, estas identidades nos van a permitir compactar la expresión regular, ¿no? O una expresión regular. Muy bien. La primera identidad nos dice que si nosotros unimos el conjunto vacío con cualquier expresión regular, R en este caso entiéndase cualquier expresión regular, por cierto, sí, entonces R en este caso es cualquier expresión regular. Entonces, si nosotros unimos el conjunto vacío con cualquier expresión regular, eso nos da la expresión regular. Si nosotros no estamos convencidos de que esto es así, podemos trabajar en conjuntos y darnos cuenta de que ese es el caso. Esto en notación de conjunto sería conjunto vacío, bueno, pongamos conjunto vacío unido con algo. ¿Ok? Cuando yo uno un conjunto de algo con conjunto vacío, esto me da el conjunto formado por algo, ¿sí? Y eso es justamente lo que se dice en este caso, pero en expresión regular. Ok, la segunda propiedad nos dice, si yo concateno por la izquierda o por la derecha, si yo concateno por la izquierda el conjunto vacío con una expresión regular y uno esa expresión, con la expresión regular concatenada con conjunto vacío por la derecha, eso me da conjunto vacío. Expresemos esto en notación de conjuntos para que quede el tema más claro. Entonces, conjunto vacío concatenado. Entonces decíamos que en este caso, esta expresión regular aquí llevada a notación de conjunto sería el conjunto vacío concatenado con un conjunto de elementos más, o en este caso unión, no es más, disculpen, aquí hay un error. Unido a la misma expresión regular que teníamos antes concatenada con conjunto vacío. ¿Ok?
No confundirse conjunto vacío con el conjunto que contiene la cadena vacía, como les había dicho antes, ¿no? Entonces aquí no hay nada, ¿no? Entonces cuando yo concateno algo con nada, ¿ok? Y lo uno a algo concatenado con nada también, esto lo que me está diciendo es que es igual a nada o a conjunto vacío, ¿ok? Entonces esto es conjunto vacío, ¿ok? Ahora, lo que tenemos en la siguiente línea justamente nos muestra que no es lo mismo la cadena vacía que el conjunto vacío, ¿no? En este caso, la tercera línea nos dice, lambda es el conjunto epsilon, ¿ok? Concatenado con algo, ¿ok? Esto es igual a, si yo concateno un conjunto de elementos o una expresión regular, ¿ok? Con un lambda, ¿ok? El lambda desaparece y me queda la cadena que tenía originalmente, entonces esto es igual a este conjunto de acá, ¿no? Y lo mismo si concateno por la derecha, ¿ok? Entonces, justamente la diferencia entre la propiedad 2 y la propiedad 3, o más bien dicho, lo que está en la propiedad 2 y la propiedad 3 exhibe la diferencia entre lo que es el conjunto formado por la cadena vacía y el conjunto formado por nada. El conjunto formado por nada tiene 0 elementos. El conjunto formado por la cadena vacía tiene un elemento. ¿Cuál? La cadena vacía, ¿ok? La cuarta identidad nos dice que lambda estrella es igual a lambda y el conjunto vacío estrella es igual a lambda, ¿sí? Creo que la primera parte de la propiedad no debe ser raro, ¿no? O no debe ser difícil de entender. Esto sería lambda estrella. Es decir, todas todas las cadenas que se forman al juntar lambda consigo mismo, pero lambda es la cadena vacía, ¿no? Entonces tengo la cadena vacía que ya sé que es parte de todo conjunto estrella. Y luego más todas las concatenaciones de lambda consigo mismo. Pero lambda concatenado consigo mismo sigue siendo lambda y lambda es igual a lambda, por lo tanto esto es igual a lambda y esto es igual en expresión regular a epsilon estrella, ¿ok? Por otro lado, conjunto vacío estrella es la concatenación, ¿sí? De nada consigo mismo. Entonces es nada asterisco, ¿ok? El conjunto nada asterisco está formado por la cadena vacía junto con nada concatenado con sí mismo, pero nada concatenado con sí mismo es nada. Entonces, esto es el resultado del conjunto vacío estrella. ¿Ok? Entonces, espero que las dos partes de la identidad 4 queden claras, ¿no? Con estos ejemplos. Ok. La siguiente propiedad me dice que la unión de una expresión regular con la misma expresión regular da la misma expresión regular, ¿ok? La unión de un conjunto consigo mismo da el mismo conjunto, no se agregan nuevos elementos. Creo que esto debe quedar claro. La propiedad o la identidad 6, más que propiedad, la identidad 6, me dice que la concatenación de la cerradura estrella de una expresión regular con la misma cerradura estrella es igual a la cerradura estrella. ¿Ok? Entonces, la cerradura estrella tiene todas las posibles cadenas que se pueden juntar a partir de los elementos que forman parte de ese conjunto. Si yo concateno un conjunto con el mismo, un conjunto de infinitos elementos que es cerradura estrella, con un conjunto de infinitos elementos que es cerradura estrella, voy a obtener al final cerradura estrella, ¿ok? Entonces, tener en cuenta esto. Luego dice que la concatenación de R con la cerradura estrella de R es lo mismo que R estrella concatenado con R, y esto es igual a R más, ¿ok? Lo interesante aquí es que cuando yo concateno una expresión regular, ¿ok? Con la cerradura estrella de dicha expresión regular, esto me da la cerradura R+.
La cerradura R más se diferencia de la cerradura estrella. Ustedes recordarán por el hecho de que la cerradura estrella incluye la cadena vacía, mientras que la cerradura R más no incluye la cadena vacía. Entonces, cuando yo concateno R estrella con R, la cadena vacía ya no existe. ¿Ok? Claro. La cerradura R estrella contiene cadena vacía, pero R es una cadena que contiene elementos. Entonces, cuando cualquier expresión regular no vacía, pongamos. ¿Okay? Creo que eso es importante ponerlo acá, si no esto no funcionaría. Ok, como R es una expresión regular no vacía o que no contiene, en este caso, la cadena vacía, la cadena vacía al concatenarse con algo que no es la cadena vacía me da un elemento y eso hace que la cadena vacía desaparezca. La identidad 8 me dice que la cerradura estrella de la cerradura estrella me da la cerradura estrella. La expresión 9 me dice que cuando yo hago la unión de la cadena vacía con R asterisco, esto es igual a R asterisco. ¿Ok? En este caso simplemente cambio el orden de los elementos. ¿Ok? Entonces, noten ustedes, esta identidad es fácil también demostrar que es cierto, ¿no? En este caso, en materia de conjuntos, la primera expresión sería lambda unido con una expresión regular o un conjunto, más bien dicho, concatenado con el mismo conjunto, pero en cerradura estrella. ¿Ok? Y ya por una identidad anterior, sabemos que esta parte derecha, que es la concatenación de un conjunto con su cerradura estrella, da la cerradura estrella. Entonces, esto me deja como lambda unido a bueno, da la cerradura positiva, no la cerradura estrella. ¿Ok? Aquí tengo la cerradura positiva de este conjunto. Acá tengo lambda. Cuando yo uno la cerradura positiva con lambda, esto me da la cerradura estrella. Entonces aquí tengo la cerradura estrella, que es justamente lo que se indica en esta propiedad. La identidad número 10 me dice que cuando yo tengo la cerradura estrella de una expresión regular concatenada con otra expresión regular y a eso lo concateno con la expresión regular P, en este caso esto es igual a P, Q, P, cerradura estrella, ¿no? Ok. Acá la unión de dos expresiones regulares o cuando saco la cerradura estrella de la unión de dos expresiones regulares, este es igual a P estrella, Q estrella, cerradura estrella. O esto es igual a P estrella unido con Q estrella, cerradura estrella. ¿Ok? Finalmente, la identidad 12 nos dice que la unión de dos expresiones regulares concatenada con una expresión regular es PR unido con QR. En este caso, estoy distribuyendo esta expresión regular. ¿Ok? Entonces, yo puedo, como en la multiplicación, ¿no? Esta expresión regular, asignarle o concatenarle con cada uno de los elementos de la unión. Esto funciona si es que esta R está a la derecha, como en este caso, o a la izquierda, como en este caso. Lo que yo les recomiendo es tener a la mano este conjunto de identidades para poder trabajar haciendo operaciones con expresiones regulares, de tal manera de que uno, al tener esto en una lista separada, me simplifique o me ayude a simplificar más rápidamente una expresión regular. Justamente como caso de aplicación de las identidades, vamos a trabajar nosotros con esta expresión regular que tenemos aquí. Lo que queremos hacer en este caso con esta expresión regular es, tenemos una larga expresión regular en el lado izquierdo
¿Ok? Y lo que queremos demostrar es que esta larga expresión regular es igual a esta expresión regular de la derecha, que es una expresión regular ciertamente más corta que la de la izquierda. Ok, entonces vamos a hacer el ejercicio. Para no tener problemas con la escritura, le he puesto en este modo que no es de presentación, así que espero que puedan ver sin mayor inconveniente. Ok, entonces lo que vamos a hacer es demostrar que este lado izquierdo es igual a este lado derecho. Ok, en este caso obviamente vamos a trabajar con el lado izquierdo. Ok, así que vamos a escribir, disculpen, lo que tenemos del lado derecho. Lo que tenemos del lado derecho es la expresión regular 1, unión 0, 0, asterisco 1, unión con 1, unido con 0, 0, asterisco 1, esto concatenado con 0, 1, 0, asterisco 1, y esto asterisco, esto concatenado con 0, 1, 0, asterisco 1. Ok, entonces, en este caso, esto es lo que tenemos aquí y vamos a ver qué podemos hacer. Fíjense ustedes que esta expresión regular de aquí es igual a esta expresión regular de acá. Así que podemos factorizar, en este caso, ese término, claro, pero para factorizar también debemos darnos cuenta de que épsilon concatenado con la expresión regular que está subrayada da la misma expresión regular. Entonces pongo épsilon porque justamente vamos a factorizar esa expresión regular y esto nos va a dar 1, 0, 0, asterisco 1 y esto concatenado con épsilon más lo restante, ¿no? 0, 1, 0, asterisco 1, asterisco 0, 1, 0, asterisco 1. ¿Ok? Entonces, hasta aquí tenemos hecho ese paso, esa factorización. ¿Ok? ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Fíjense que el contenido que tenemos aquí es igual al contenido que tenemos acá. De hecho, la única diferencia es que el primer contenido del primer contenido se saca la cerradura estrella, del segundo contenido se deja tal cual está. Entonces aquí tenemos R estrella y aquí tenemos R. En realidad, este es un caso de épsilon. Perdón. Este es un caso de épsilon más R estrella R, ¿no? Entonces veamos si tenemos alguna propiedad. En este caso, justamente aquí tenemos R, épsilon más R estrella R, eso es igual a R estrella. Entonces, automáticamente sabemos que esto es igual a R estrella. Y con eso, pues, sigamos trabajando, ¿no? Entonces, esto es igual a 1 más 0, 0, estrella 1, concatenado con, en este caso, ya pongamos directamente la expresión, 0, 1, 0, estrella, 1, estrella. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué tenemos de parecido con la expresión a la que tenemos que llegar? De parecido con la expresión que tenemos que llegar, tenemos la última parte, justamente esto de aquí, ¿no? 0 unido a 1, 0 estrella, 1 estrella. ¿Ok? Nos falta justamente operar con esta parte que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando nosotros concatenamos 0 con 0 estrella, ustedes recordarán que eso me da 0 estrella. Entonces, eso es lo que podemos aplicar. Perdón. Tendríamos 1 unido con 0 estrella y con 1. Y por acá tendríamos 0 más 1, 0 estrella, 1 estrella. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer en este caso? Podemos sacar
el 1, podemos factorizar el 1 de esta expresión que tenemos aquí. Vamos a hacer eso. Eso nos dejaría, ya sabemos que aquí nos va a quedar epsilon más 0 estrella. El 1 sale fuera y nos queda 0 más 1, 0 estrella, 1, cerradura estrella de eso. ¿Ok? 0 estrella unido con epsilon nos da 0 estrella. ¿Ok? Este 1 sigue quedando como 1 y aquí simplemente nos quedaría lo que ya teníamos antes. 0 más 1, 0 estrella, 1, cerradura estrella. Y eso es justamente, o esto nos da el resultado al que queríamos llegar. ¿Ok? Esto simplemente aplicando las propiedades. Aquí la propiedad que hemos aplicado es que 0, 0 estrella es 0 estrella. ¿Ok? Aquí lo que hemos hecho es factorizar. ¿Ok? Y aquí hemos dicho que esto de aquí es 0 estrella, ¿no? Listo. Con estos pasos, entonces, que hemos desarrollado aquí, hemos llegado a demostrar justamente que esta expresión regular larga de la izquierda se puede expresar de manera más compacta como la expresión regular que tenemos en la derecha, y en el caso de la expresión regular que tenemos en la derecha, pues ya no podemos simplificar o hacer más. ¿Ok? Entonces, listo. En este caso, lo que hemos hecho es utilizar a través de un ejemplo las identidades de expresiones regulares, que por favor les pido, como manifesté antes, que lo tengan a la mano, puesto que esto vamos a utilizar cuando trabajemos con expresiones regulares. ¿Ok? Si no queda claro el desarrollo del ejercicio, pues aquí queda un poco más explicado que en el caso anterior. Creo que acá, de hecho, está más explicado que en esta solución, que eso sí está mejor escrita que la que acabamos de hacer. En definitiva, insisto, con esto mostramos cómo utilizar las identidades cuando trabajamos u operamos con expresiones regulares. Lo que nos queda pendiente, bueno, nos queda todavía algunas cosas pendientes por revisar, pero la parte más importante que vamos a ver es los lenguajes asociados con expresiones regulares. Ya sabemos que los lenguajes asociados con expresiones regulares son lenguajes regulares, por eso se llaman expresiones regulares, porque se relacionan con los lenguajes regulares. Lo que haremos es, en definitiva, déjame ver, creo que aquí mismo tengo, sí, lo que haremos es, en definitiva, dado un lenguaje regular, expresarlo mediante una expresión regular, o expresarlo mediante un DFA o un NFA, o expresarlo mediante una gramática regular. Pero también estas flechas me dicen que yo puedo pasar de una expresión regular directamente a una gramática regular, o de una gramática regular a un DFA o un NFA, o de un NFA o DFA a una expresión regular. Noten ustedes que todo lo que hemos hecho hasta ahora es de expresiones regulares nos vamos a DFAs o NFAs, o a expresiones regulares o a gramáticas regulares, sin pasar por lo que es un lenguaje regular. Aunque sabemos que estos tres elementos representan lenguajes regulares, yo puedo pasar de expresión regular a DFAs o NFAs, o de NFA a DFA a una gramática, o de una gramática a una expresión regular. Entonces, el tema de estas interacciones que yo tengo acá es lo que vamos a trabajar en la siguiente clase. No sé si hasta aquí tienen de la clase que hemos visto alguna inquietud. ¿No? Bien. Lo que les pido de favor es que chequen las identidades que hemos revisado aquí respecto de expresiones regulares, puesto que estas identidades las vamos a utilizar cuando, sobre todo, trabajemos justamente con el paso de expresión regular a NFA o DFA, o con el paso de expresión regular a una gramática regular. Así que, por favor, tengan en cuenta ese tema. Listo, con eso terminamos esta clase. Muchas gracias.